Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Por favor, les pedimos puedan ir tomando sus asientos. Good Ya afternoon vamos to a you all. empezar Please con la take sesión your de seat. Kapuczynski We're Lectures. going to start the Kapuczynski Lecture session of today. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos afternoon. a la sesión de Welcome to Kapuczynski you all Lectures. Esta es to la this primera Kapuczynski Kapuczynski Lecture Lectures que se realiza session. en América This is the Latina first one in y va a Latin estar a America. cargo de la profesora It Sabina will be Alcair con el under tema the de charge of bienestar multidimensional Professor más allá del ingreso. Sabina Alcair, Quisiéramos and she'll empezar talk about con unas palabras multidimensional iniciales well-being beyond del el the doctor GDP. Julio del Would Valle, like que en esta to have ocasión nos Dr. está Julio del acompañando por Valle, our medio de un president, video. is addressing us through a video. Apreciada doctora Sabina Alcayer, Dear directora de la iniciativa de la Dr. Universidad de Alcair, Oxford para la Pobreza Director y el of the Desarrollo Humano, Initiative of the University profesora of de Oxford Pobreza y for Desarrollo Humano del Poverty and Departamento de Human Desarrollo Development in the Internacional de Department dicha of Casa de Estudios International y Development at miembro de Harvard, la Pontificia and Academia de las member Ciencias Sociales. of the Pontifical Academia of Estimado doctor Social Jonathan Sciences. Clausen, director del Instituto de Dear Desarrollo Dr. Humano de Jonathan América Clausen, Latina Director of the y Institute profesor for del Human Departamento Development in Académico de Latin Economía de America la and PUC. Professor of the Economics Department at the Apreciadas y Catholic apreciados University profesores, of Peru. Dear professors, autoridades y estudiantes. authorities, and Muy buenos students, días. good morning. Quiero expresarles mi más cálida bienvenida a I'd nuestra like casa, to express my la PUC, welcome, my en el marco de warmest un nuevo welcome semestre. to the Y Catholic qué mejor University manera de in this iniciarlo new con el semester, honor de and llevar a what better cabo en way of nuestra casa de starting it estudios with the la honor of Kapuczynski carrying Development out Lecture, the Kapuczynski una Development iniciativa Lecture, de la Comisión Europea y del Programa de las an Naciones initiative Unidas of para the el European Desarrollo, el PNUD, Commission and y que promueve the la reflexión sobre los UNDP, grandes and desafíos which del promotes the desarrollo humano. reflection of the big Debido challenges a las of human múltiples actividades de los due primeros to the días de clases many activities y el of the first encuentro day del Grupo de class Universidades Iberoamericanas and La Rábida, the meeting comparto of con ustedes este Latin mensaje de American manera virtual. universities. I share this Pero message los acompaño virtually, con mi but I'm with aprecio you y particular estima, with my porque nos sentimos appreciation especialmente and honrados de ser particular los anfitriones esteem. de esta We nueva are edición very que marca honored un to hito be importante. the hosts of Por this primera vez, new una milestone. Kapuczynski For the Development first Lecture time, se a realiza en Kapuczynski América Development Latina, Lecture is en done nuestra in tierra, Latin America. en el Perú, And y en nuestra it casa, does so en la here PUC, in Peru, in a través our del house, Instituto de at the Desarrollo Humano Catholic de América Latina, University, el cual through the posee particularmente en Latin estos tiempos una American tarea relevante de investigación y Human docencia Development para la Institute reflexión sobre el desarrollo. for Por reflection ello, on quiero development. felicitar y agradecer I'd like to particularmente a Jonathan congratulate y a and todo su thank equipo Jonathan por and este all gran his trabajo. team for this great work. El tema de esta conferencia nos invita a cuestionar The los límites topic de of las this métricas monetarias lecture convencionales y a invites us reflexionar to sobre qué significa question the realmente traditional el desarrollo metrics humano, and reflect what el bienestar human o development la means, pobreza, pero desde una well-being or perspectiva poverty multidimensional. from a Este tema multidimensional será presentado perspective. magistralmente por la This profesora will Alcayer, a be quien presented by agradezco Professor profundamente Alkire. I por su deeply thank presencia y su her vínculo for con her nuestra presence universidad here and como miembro for del Consejo her Consultivo link to our Internacional university de as a Vidal member of the PUC. International En un Consultative mundo marcado por profundas um, desigualdades y múltiples crisis Committee in a que world parecieran marked alejarnos by cada día many más de la inequalities búsqueda and de un bienestar crises común, that hoy seem to tenemos el privilegio de take participar us de un away espacio from common que nos well-being. invita a We have intercambiar the ideas para privilege adoptar to una mirada stay más in integral this sobre el desarrollo forum humano, to que adopt no solo ideas considere el towards a crecimiento more económico, comprehensive sino también view la of libertad, human la development, dignidad not y las only in oportunidades de las economic personas para growth llevar terms, but vidas also de freedom valor. and dignity Pues en la with PUC valued estamos lives. profundamente comprometidos con la We're very construcción de una committed sociedad at más our justa university e inclusiva. with building a Para ello fairer, creemos que es more fundamental inclusive orientarnos por la society, búsqueda and del we think desarrollo it's humano fundamental integral, to look for concepto que proviene de la comprehensive doctrina social de la human Iglesia development. y ha sido un And this is a elemento concept central that del is magisterio in the del Papa social Francisco. doctrine in Para nosotros, the church esta and is búsqueda part significa, en of primer the lugar, teaching of un Pope compromiso por el Francis. desarrollo This íntegro de cada persona, church el cultivo de cada is una de las interested dimensiones que in componen al ser cultivating humano, each one of the tanto las dimensions materiales making up human como las being, espirituales. material and Estas spiritual. últimas entendidas como la búsqueda de la trascendencia de uno Spiritual mismo, ones look el for apreciar el don transcendence que es nuestra and existencia y aquello appreciating que nos rodea, the gift of our el cultivo del existence asombro, and el what agradecimiento, is la around us, contemplación, la apertura al cultivating misterio y la all humildad things, ante algo que es más opening grande to que nosotros mysteries mismos. and
humility, En segundo because lugar, we're something that is desarrollo íntegro también larger significa than cultivar ourselves. personas And íntegras, con valores integral y compromisos development is morales. also integral, decir, Este people tipo with de desarrollo integrity, nos with llama a no values solo and centrarnos en las moral ventajas commitment. de las So que this kind gozan of las personas en sus development múltiples has to dimensiones, do sino with también en los deberes all que the asumen con los demás y con lo advantages, que but nos also rodea. all the duties No of solo es people. promover una vida en And we comunidad, have sino to también assume el them servicio de la for comunidad. ourselves and for everything Finalmente, supporting integral us in the significa service que to the todos community. están integrados en esta búsqueda. Integral also Es means that integrar no all solo are todo lo integrated in humano en this nuestras search. It's preocupaciones, sino integrating también all al that medio is ambiente human y a in todos our los seres que nos concern, rodean. and also the Escuchar el environment and clamor all de la beings tierra, around us, como nos dijo el Papa listening Francisco. to the Pues clamor aunque suene of the earth, paradójico, that no Pope podemos Francis said. entender nuestra It might condición seem a humana y por tanto paradox, el but we desarrollo de can't la misma understand our sin human nuestras condition relaciones con and lo its otro, a lo development humano, es without decir, a lo our distinto. relationships with Por la the other, búsqueda with de lograr what ese not objetivo is es que what nos is not sumamos a la human. implementación del Pacto Educativo That Global is, del Papa we Francisco, are in que the nos invita a global reimaginar la educational educación pact that Pope desde una Francis perspectiva that integral y invites us solidaria. to reimagine Este education pacto nos from recuerda que el a conocimiento no puede estar solidarity desconectado and de la realidad integral social y que perspective. nuestra So we universidad cannot tiene be la disconnected from responsabilidad social de formar reality, and ciudadanos our comprometidos university con is la responsible erradicación de la for pobreza y el cuidado de la forming casa común. Para lograrlo, esta conferencia es un importante people paso para responder al responsible llamado for de the repensar common nuestras home. estructuras So we have to económicas, rethink our sociales y economic educativas, structures, a our fin de que economic, nadie social, and educational structures, so no one is left behind. Repensar nuestras estructuras es We have to repensar, rethink como en la our conferencia, structures, and that cómo means entendemos y medimos la pobreza o la carencia de rethinking how bienestar we que se dan en measure ellas. poverty Es or lack repensarlas of desde una well-being. mirada We have to rethink multidimensional. them from a Por eso, multidimensional para sumar a perspective. la This is reflexión que why, tengamos el día de hoy, to quisiera que nos add to the preguntemos, reflection we have ¿cómo today, we podríamos must hacer ask que la ourselves, what can multidimensionalidad we do que entendamos y midamos so sea that integral, que multidimensional comprende todos los ámbitos del humano, incluido el multidimensionality espiritual, is understood, íntegra, including all that que is incluya human, transversalmente la moral even spiritual y que integre lo aspect, humano moral con lo que lo rodea. aspects, and integrating Pues solo así human podemos with alcanzar el desarrollo its humano surroundings. integral. It's the only way to reach Por último, human integral quiero expresar mi development. profundo agradecimiento a la And Comisión I'd Europea y like al PNUD to thank, por hacer deeply posible thank este evento. the European Commission and the Reitero mi UNDP salud y gratitud a la for profesora making this Al-Ayer y event le deseo possible. a todas y So, todos los presentes Professor Akar, una thank you fructífera again. I sesión. wish you all Muchísimas gracias. a fruitful session. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias al doctor Julio del Valle Very por well. Thank you very acompañarnos much, con este Dr. video. Julio del Quisiera Valle, ahora for darle paso a this la video. representante Now, I'd like residente to del pass Programa the de floor Naciones to Unidas the para el resident Desarrollo, la representative doctora of Bettina the Wolf. UNDP, Dr. Bettina Wolf. Buenas tardes a todos, todas y Good todos. afternoon to you all. Dr. Jonathan Clausen, director del Dr. Instituto de Jonathan Desarrollo Humano Clausen, para América Director Latina of the de Institute Universidad of de la PUC. Human Development for Latin Doctora America, Sabina Alquire, directora de la Catholic Iniciativa de Pobreza y University, Desarrollo Dr. Humano de la Sabina Universidad de Alquire, Oxford. Director of Poverty and Human Doctor Javier Development, Guinness, profesor University of emérito de Economía Oxford de la PUC University, y Dr. anterior Javier secretario ejecutivo del Acuerdo Guinness, Nacional. Emeritus Professor of Economics at the Todas y Catholic todas aquí University, presentes y and que nos former acompañan en Secretary línea. of the National Agreement, En all those nombre del who are Programa here de las and Naciones online. Unidas para el On behalf Desarrollo, of the United Nations es un honor Development darles la Program, bienvenida en la it's an primera honor to conferencia welcome magistral you in the Kapuscinski en el first Perú, titulada Bienestar Kapuscinski multidimensional lecture in más Peru, allá del ingreso, que multidimensional estamos well-being organizando con beyond nuestros socios revenue. estratégicos de la Comisión We Europea do this en with el our marco de la strategic serie de partners las of conferencias the magistrales European Kapuscinski. Commission within Quiero this agradecer a nuestros Kapuscinski socios de series. la I'd like Pontificia to thank Universidad our Católica del Perú por su partners at valioso the Catholic aporte University for their para la valuable implementación y el contribution desarrollo de for este importante implementing evento and que estoy developing this segura que important contribuirá event. I'm sure significativamente al it will pensamiento crítico y significantly al debate contribute entre to los critical estudiantes. thinking and debate among students. Un agradecimiento especial a la doctora Special Sabina thanks Alquire go to por su Dr. disposición Sabina para acompañarnos y Alquire for ofrecernos her esta conferencia magistral.
availability to be with La us and serie offer de this conferencias keynote speech. Kapuczynski The fue series of lanzada en el Kapuczynski 2009 por lectures el was PNUD launched in 2009 by conjuntamente the con la UNDP, Comisión Europea. jointly with the Desde European entonces Commission. hemos Since organizado más de then, we have 150 organized conferencias more than donde destacados 150 pensadores lectures han planteado with su visión sobre los desafíos important globales con el thinkers where objetivo de they sensibilizar a have los estudiantes sobre el shared desarrollo. their views Las with conferencias students rinden on homenaje a development. Richard These Kapuczynski, lectures escritor, pay fotógrafo, homage to Richard periodista y autor Kapuczynski, polaco, writer, que abordó photographer, ampliamente el and tema de journalist desarrollo humano from en todos Poland, sus who libros. often talked Esta about human conferencia es development in particularmente importante para books. nosotros This en el is a PNUD, particularly ya important que lecture desafía la for versión us at the popular UNDP. sobre el It desarrollo que challenges the sugiere que el popular bienestar gira en view torno a los of ingresos de las development that personas. suggests that Desde el año well-being has to do with people's 90, el Programa de income. las Naciones Unidas Since para el the Desarrollo se enmarcó 90s, the en la tarea de UNDP producir el Informe Global de Desarrollo decided Humano. to produce Detrás de the este Human informe Development Global está Report. la concepción de que Behind si bien this es report, we necesario have el this crecimiento idea económico that para alcanzar los although economic objetivos growth is de la necessary to humanidad, reach lo más human importante es cómo objectives, esto the se most traduce en important desarrollo, is how this translates entendido into en la ampliación de development, las oportunidades de las understood personas. as broadening Así, opportunity. el proceso de desarrollo debe al menos Thus, crear the el espacio development para que las process should personas at y las least create sociedades puedan the space desarrollar for sus people and potenciales y societies contar con to una vida develop their conforme a sus potential necesidades e and intereses. have a life according En tal to their sentido, needs and resulta interests. claro que el In bienestar that de las regard, it's sociedades clear no se that refiere a únicamente a society's los ingresos, well-being is sino not a only un amplio referred to conjunto de income, but dimensiones que las, to a que las broad sociedades valoran. set En of otras palabras, dimensions apostar por societies un value. enfoque In other integral words, del bet on bienestar. the comprehensive Eso nos permite approach concentrar of well-being. esfuerzos en los This allows resultados us to directos focus en, our efforts en la in población y en sus direct oportunidades. results in the Esta population and mirada their toma mayor opportunity. relevancia en tiempos de This incertidumbre, is more inestabilidad y relevant polarización in como en el que uncertainty, nos encontramos hoy en día instability, en todo el and mundo. polarization times Estoy segura we de are que esta into conferencia contribuirá everywhere in the world sustancialmente today. a su This formación lecture will académica, substantially invitándoles a contribute cuestionar to your estándares con el objetivo de educational mejorar el bienestar de nuestras sociedades. Muchas gracias. development and will contribute to the well-being of our societies. Thank you very much. Muchas gracias a la doctora Bettina Thank you very Wall. much, Y ahora Dr. quisiera darle Bettina paso Wall. al And director I'd del like to Instituto pass de the floor Desarrollo to the Humano de América director of Latina, the Vidal-PUC, Latin al doctor American Jonathan Clausen, para dar introducción a Institute la profesora of Sabina Alcázar. Human Development in Latin America. So he introduces Professor Sabina Alcázar. Buenas tardes a todas, a Good todos. afternoon to Es you all. un privilegio poder It's a tenerlos, privilege tenerlas aquí to en have esta you all here primera Kapuczynski in Lecture this que first tenemos aquí en la PUC, en América Kapuczynski Latina. lecture in Latin Quiero, por America supuesto, at the Catholic agradecer University of Peru. a la I'd like Comisión to Europea y al PNUD thank the por la European Commission and the confianza en el IDAL, en la UNDP PUC, for para their organizar este trust in our evento y sin duda university a la to profesora organize Sabina this Alcaer event, por and su undoubtedly generosa, por Professor haber aceptado Sabina Alcázar for generosamente venir having nuevamente al Perú generously para accepted mostrarnos to una de sus come investigaciones to más Peru recientes. to Es share complejo one en of poco her tiempo most hacer un recent resumen, pero pretendo hacerlo de la investigations. It's complex to summarize prolífica trayectoria her académica de la prolific profesora academic Alcaer, así que trajectory. me voy a limitar So I simplemente a will decir dos limit ideas. Creo que las myself contribuciones to two académicas ideas. I de think la profesora Alcaer a her la literatura sobre medición de academic pobreza contributions y to bienestar literature multidimensional, así on como su conceptualización poverty han resultado metrics and fundamentales para well-being que have este been tema sea fundamental so un tema that en la this agenda de issue discusión becomes y de investigación. an item Prefiero discussed destacar in además un the segundo elemento que me parece research importante en and línea con lo que el development rector agenda, mencionaba en su in mensaje, line with what que tiene que ver con el our president impacto mentioned in transformador his o la message, which has capacidad to do de the estas investigaciones que transformative la impact profesora or the Alcaer ha capacity of realizado para these generar investigations carried out cambios by en las vidas Professor de las Alcázar to personas. generate Creo que changes el in the trabajo lives of particular people. sobre pobreza I think multidimensional y her también sobre work on bienestar multidimensional multidimensional en una poverty gran and cantidad de países multidimensional a nivel well-being in global a ha sido large number of fundamental para countries eso y por esa globally has razón been también fundamental. estamos muy contentos y muy Therefore, we are honrados de very contar happy con ella and very hoy, esta honored tarde to aquí have en her nuestro campus de la today PUC.
this afternoon Quiero nada at más the cerrar Catholic estas palabras muy University. breves, I'd también like to agradeciendo very briefly close by al equipo del saying IDAL que and ha hecho thanking posible the que IDAL este team ocurra, que esta that has lecture made ocurra, this a la profesora lecture Elena Caballero, possible. al profesor Nicolás Professor Barrantes, a Elena Nicolás Caballero, Salcedo, a Fabio Salas. Professor Nicolás Y también Barrantes, quiero aprovechar, Mr. Mario con eso Salas, termino, and para agradecer also take profundamente la advantage to presencia aquí del deeply profesor Javier thank Iguíñez, the presence of sin quien Professor ninguno de Javier nosotros Iguíñez here. probablemente estaría aquí discutiendo en And la PUC we sobre wouldn't desarrollo humano be y que discussing at the nosotros Catholic también con su University presencia about aquí. human Habiendo development dicho eso, without him. les He agradezco honors us mucho. with his presence here. So having said this, thank you very much. Les agradezco mucho y dejo el espacio para la And profesora I pass the Elena floor Caballero. Gracias. to Professor Alkire. Thank you very much. Con Klassen, de IDAL, Bettina Boll, de PNUD, la Comisión Europea, mi amigo querido Javier Bettina Moll Ibáñez, from y UNDP, the especialmente los European Commission, my estudiantes y dear todos y friend todas. Javier Estoy Ibáñez, muy particularly feliz all de of estar the con students. ustedes. I'm very happy Y to be quiero with you. mencionar por And qué I'd like digo to especialmente mention los why estudiantes. I say Tengo especially el students. honor de dar una I am conferencia bajo el honored nombre de of Richard giving lectures Kapuscinski, under the hijo name de of Richard dos maestras de Kapuscinski, primaria. son of Kapuscinski two nació en la primary segunda school República teachers. He Polaca, was lo que born hoy es in the Bielorrusia, Polish en Republic, but 1932. which is La Belarus comida Russian state, escaseaba y los niños 1932. The andaban community descalzados. it Kapuscinski comenzó a escribir was para el poor, periódico and Nacional Kapuscinski started el to año que write empezó sus for the estudios national universitarios en la newspaper when Universidad he de started his Varsovia. university A los students at 19 Warsaw años University. viajó al 19 years, extranjero at por 19 primera years vez old, he y a went los to a 23 foreign recibió country for la the first Cruz de time. Oro a When he mérito. was 23, he Al año received siguiente the viajó fuera de Europa the por Gold primera Cross vez for a Merit. India, And then Afganistán, he traveled Moscú. to India, Afghanistan, Sus viajes Moscow. His internacionales duraron toda international la vida. trips A los lasted 30 años for, viajó a África, for all his Congo, life. He Nairobi, Lagos, traveled Senegal, to Congo, Mauritania, Nairobi, luego a Senegal, Latinoamérica. etc. Escribió sobre guerras, And then golpes to de Latin Estado America, y he wrote about revoluciones. wars, Pero también coup leyó d'etats, and a revolutions. profundidad la But literatura de los also he países. read the Y literature se from tomó tiempo the para aprender different countries and idiomas, took time to learn inglés, ruso, languages, español, English, francés y Russian, portugués. Spanish, Sus Portuguese, escritos and French. incluyen His las writings perspectivas de include personas the olvidadas, perspective invisibles y of marginales. forgotten, Y invisible, así and registran marginal una people, historia viva de and aquellos record que a rara life vez se consideran history dignos of de those that entrar are en rarely los libros de considered la historia oficial. in the Cuando official history finalmente books. regresó a When Polonia, he finally había went back vivido to 27 Poland, he revoluciones had y golpes lived de Estado, 37 había sido revolutions and coup encarcelado d'etats. 40 He veces had been y imprisoned sobrevivido a 40 4 times condenas and a muerte. survived 4 Kapuscinski afirmó death penalties. escribía Kapuscinski para personas wrote aún for suficientemente people jóvenes como para who were sentir curiosidad sufficiently young por el to be mundo. curious for Esta the world. curiosidad es un Is fuego that muy so? importante, This curiosity especialmente is cuando a very trata important fire, el tema particularly del bienestar when it deals with integral, well-being, desarrollo humano comprehensive integral. well-being and human development. Estamos en un momento en que We el are mundo at a está point preguntando in cómo which the medir world is algo más wondering allá que how el to PIB. measure something beyond Y the hay una GDP. llamada de And ver there's diferentes a tipos de call medición from y different tratar kinds de of pensar, repensar cómo metering and debemos trying to rethink usarlos, how we should use, publicarlos y tenerlos publish, también fuera del gobierno, en las and calles have them y en las in the comunidades. streets, outside government, in the En streets and diciembre de communities. 2021 In December se escribió 2021, un grupo the central de las general Naciones group Unidas sobre más was allá del established PIB. in the United Nations Y este beyond the grupo GDP. tenía un This group documento, had a valorar lo document que cuenta, y este documento fue that aprobado was por called diferentes Value grupos What dentro de las Counts. Naciones It was Unidas. approved by different Y groups in the trabajo United sobre este Nations. tema And continúa. the work on El this pacto topic por el continues. futuro, para The el pact futuro for the que se future aprobó el año
pasado that was incluye adopted last también una year esperanza also de tener includes algo de una the hope medición nuevo for del having a bienestar new o metering florecimiento. of Pero development ¿qué tipo de but, medición? and ¿Por well-being. qué? But ¿Quién what va a kind usarlo? of ¿Quién va a metrics? Why? entenderlo? Who's going to use this? Who's Estas going to son preguntas muy understand it? básicos, These are pero very también muy basic importantes. questions, but they're also very important. Podríamos pensar, We como can ya think, mencionó el rector, as que el desarrollo the humano, president tanto como el mentioned, bienestar, that tiene human varias development and dimensiones. well-being have Creo different que dimensions, todos están de several acuerdo con dimensions. esto, I think pero everybody ¿qué agrees to dimensiones? this. But which Y are hay these? muchas diferentes listas There are de many dimensiones, different lists dominios, of que vienen dimensions de and lo que sea, de fields la enseñanza de that la come iglesia from tal vez, de diferentes the académicos que church's estudian valores teachings, a través de different diferentes culturas y scholars países, study values in de different cultures and filósofos, countries, teólogos y philosophers, grupos theology, de la base and también. grassroots Y also. no hay un acuerdo And there's no sobre agreement metodología, on tampoco a sobre las methodology dimensiones. or on these Entonces, ¿cómo dimensions. podemos proceder? So how can ¿Qué, we ¿Qué proceed? debemos tener como What should we esperanzas en este have espacio? as hopes in this Por ejemplo, regard? hay muchas listas y There are en many 2009 lists. In publicó 2009, un comité liderado por a Jos committee Stiglitz, led Amartya by Sen, Just dos Stiglitz primeros and Amartya premios Sen, Nobel en 2 economía Nobel con Jean-Paul prizes Touzy in en la Francia. economics, Y su informe se llamó and Mismeasuring Our their Lives. report is Y ellos mismeasuring our pensaron lives. cómo repensar And they la thought medición de PIB about how to y también rethink the incluir el medio ambiente measuring y también of the tener algo GDP, diferente including the para environment, medir and also having directamente something calidad de vida, different to porque PIB no directly trata measure de calidad de vida. quality of life, Y ellos because sugieren GDP has 8 nothing to do with dimensiones quality of life. en And they este comité. suggested 8 Y hay dimensions muchos in this otros committee. grupos. And there are Por many ejemplo, other después de groups. 10 años, 10 el years OECD after, tenía otro the informe y 2 OECD libros had hecho por another su grupo de report estadística made que by their sugiere otras statistician dimensiones. groups that O suggest había un other grupo dimensions. And there was eh, also another group Princeton at que Princeton convenió University muchos académicos that para convened estudiar el many progreso de las scholars to sociedades, study the liderado por Mark progress Schlerbe. of Otras society, and muchas it was diferentes led by Mark dimensiones Schlerbe. discutido en Lots of cuanto different a dimensions medición, were pero sin discussed, algo but final en cuanto there was a nothing una final alternativa. concerning an alternative. Pero si yo pienso, However, metodología, if I methodologically, think sobre methodologically cómo podemos medir la bienestar, on how we no hay can muchas measure opciones. well-being, there Una aren't many posibilidad options. es One tener un tablero possibility de indicadores. is to have Por an ejemplo, indicator muchos países panel. usan tableros grandes para medir Many su bienestar. En countries use Inglaterra, en este large año ones to tenemos measure their 59 well-being. In indicadores. England, Empezamos we con have 59 41, indicators después this year. 64. We started Todos with los años ha 41 and cambiado un poco, 64. It pero hay changes un every tablero year a que little ellos bit. lo But publican there's y this la Oficina big Nacional de panel Estadísticas todos being los años, published by the también National Japón, también Statistics Australia, también Office. muchos Japan, diferentes Australia, países a través del and mundo. many other countries do so in the world. La segunda opción es tener un indicador Second option compuesto. is to have a composed indicator. Normalmente estos indicadores agregan These promedios normalizados indicators y add usan muchos diferentes standardized indicadores averages independientes and de use diferentes many fuentes de independent datos. indicators Por and ejemplo, different el data IDH sources. tiene The 4 IDH indicadores has componentes. 4 El índice de paz global, indicators, composed 23. indicators. The El Global índice de Peace vida Index, mejor, 23. The más que Better 80. Life Index, Índice de more than progreso 80. social, The 57. Social Progress Index, Índice de 57. prosperidad And de the Legatum, Legat 104. and Prosperity Index, Entonces, podría 104. ser que tenemos So, otro índice compuesto it seems we have al lado a del PIB different y composed usamos los dos index juntos. together with the GDP, and we use both Hay una together. tercera opción que es There's tener a un third panel de índices option, which compuestos. is having a Esto es la composed index panel. sugerencia de This este is grupo de the iniciativas de suggestion soluciones by globales. the Global El índice Solutions tiene 4 Initiative. dimensiones y They cada have cada 4 dimensión tiene su dimensions in their propio index, and índice each compuesto. dimension has its own Y composed el index. último
And the más last difícil one, en cuanto a los and the datos most es tener un difficult índice de concerning bienestar data is to multidimensional have a basado en multidimensional la well-being metodología index del conteo. based on Y esto, counting ejemplo, podría methodology. ser la índice de An felicidad example nacional can bruto be de Bután the y usa una metodología gross que es muy parecida national a la metodología para medir la pobreza F-index from multidimensional. Bhutan and also multidimensional Yo quiero poverty explicar indexes. I'd las like tres to primeras explain opciones the y first three después options and then presentar el caso de present Bután the case of para Bhutan. que podamos reflexionar So we can cuál reflect sería la manera what mejor would be para the best explorar way las posibilidades to que tenemos en explore este the tiempo. possibilities we have. Esto, por ejemplo, This, for es example, un parte de is las part indicadores of 59 the de 59 Inglaterra, Escocia, Wales, British de indicators, su tablero de bienestar. and that's from their well-being No existe un índice panel. compuesto que ofrezca una There's visión no general. composed index yo that soy offers a periodista y yo general pido or a dashboard. las I'm personas en la sorry. oficina de If I'm a estadística, ¿qué ha journalist pasado a and bienestar? I ¿Ha ask mejorado the o no? statistics Ellos no office van a tener people una to know if well-being respuesta, van a tener improved or not, they won't 59 have an answer. respuestas. They will have Entonces hay 59 un answers. desafío de So there's a comunicar challenge algo en una manera simple, about communicating especialmente something si quieren que simply, otra gente que no son particularly if you en la want Oficina de other people Estadística who Nacional aren't lo in the usen. National Statistics Office to use this. También en el caso de un tablero, Also, in the cada case of indicador dashboard, each indicator implícitamente implicitly piensa que más siempre es mejor. Si cualquier indicador aumenta los considers logros, that more is entonces always better. bienestar Each es mejor. indicator increases tenemos un achievement, so well-being hogar is better. compartido, Although este we planeta. have a shared Pero home, with también habrá planet, personas que tal vez but no there están de will be acuerdo con los people 59 who do not indicadores de agree bienestar. with the Ellos 59 dicen que well-being uno para mí no indicators, es and they bienestar. say that Eh, one for pero me, not Esto no well-being, incluye but algo para pluralismo. doesn't include Y pluralism. también estos índices normalmente están And compuestos also, de these muestras indexes are de los usually promedios made up nacionales. from Y esto va a national mezclar or domestic el average ingreso de los ricos y el ingreso de los pobres. accounts, Mezclar which la mixes educación, el tipo de the hogar, etcétera, de revenue diferentes of grupos rich homes, poblacionales. poor Entonces es homes, and difícil different ver education inequidad, levels and different porque todo population está groups. al So promedio. difficult to see Estos son iniquity algunos because desafíos everything que is tenemos averaged. These are si some hay challenges algo we así. have with these matters. En cuanto a los indicadores As compuestos, for composed generalmente indicators, tampoco se pueden descomponer por grupos we cannot poblacionales. Solamente son break them down disponibles a for nivel population nacional. groups. They're only available Entonces tampoco podemos at ver el national level. norte, el sur, So we cannot see los north, jóvenes, south, young, diferentes grupos poblacionales por different etnicidad, population groups qué according es el to nivel de ethnicity. bienestar de ellos, diferentes What's their ocupaciones. well-being level? Also, the También well-being level of hay different algunas occupations. maneras There are metodológicas also que some hacen que es methodological difícil ways en el caso de los índices that compuestos make it asegurar difficult de que to si hay make un sure, mejoramiento in the case en of composed cualquier indexes, indicador, el that índice if there is va an a improvement in an reflexionar indicator, the index este will mejoramiento, un tipo de reflect monotonicidad. this improvement. Y es porque ellos tienen esta And estructura de normalización it's y because they have ponderaciones this perfectas, digamos. standardization Es diferente tipo and de weighing ponderaciones structure. que en índice de conteo. They use different Y kinds otra of vez, weighing más siempre in es the mejor. No counting hay index. espacio And para again, pluralismo, para more is diversidad better. de diferentes There's planes de no vida. space No hay for personas que pluralism, pueden diversity, vivir different ways of life. There are people en who casas can tal vez de live materias in más ecológicos. Tal vez homes si that yo are no he cumplido con la more escuela toda mi vida, ecological tengo in una their carencia materials. en And it's not that if I según este haven't tipo de mediciones. gone to higher education, I have Y um, panel de diferentes lack of índices some kind. compuestos, en este This caso, por ejemplo, es panel muy of interesante. composed
pero incluye algo para la indexes is solidaridad, very algo para interesting. agencia, algo Does it para el medio include ambiente y solidarity, también el agency, PIB. and, well, it Estos son includes los 4 partes solidarity, de agency, este índice. Y es environment, muy and the interesante porque GDP. And conceptualmente it's very incluye muchos de interesting los actually because componentes de conceptually bienestar. it includes Pero mi many pregunta of the no es well-being conceptual, es components. algo But my en question cuanto is a la not medición. conceptual. It Queremos has to do algo que with es fácil de entender, measurement. fácil We want something that is usar easy para to planificar understand diferentes and políticas use o to plan acciones different para mejorar el policies bienestar. or Y actions también to fácil improve confiar well-being. que si hay And éxito, este also, índice va a hacer que el éxito está if it's visible successful, y que this podemos index entender make the success los visible resultados so we de can las acciones. understand results Entonces, stemming con from esto, actions. yo creo que Having tenemos said it, por lo menos 3 I think we have at condiciones least 3 para conditions un índice de bienestar for en el a futuro. well-being index Uno in the es que future. debe poder One is that visibilizar inequidades. such index should make Otro inequities es que debe visible. ser Another compatible con is diferentes that it ideas should de be quién es compatible bienestar. with different Porque nuestras ideas sociedades y of culturas y países son muy whose diversos y well-being deben we're ser así. talking about. Our cultures are Y very por diverse, our fin, la societies are tercera very es que deben diverse. ser And algo que van a thirdly, informar acciones concretas these indexes should inmediatas, inform y también concrete, mostrar immediate los actions resultados de and las also acciones. show results from these actions. Y ya he mencionado que hay problemas I've con las also 3 opciones mentioned primeras that there en are cuanto a estas problems with the 3 first 3 options características, tal concerning vez, de these 3 mediciones de bienestar. characteristics in Entonces, well quiero tomar el tiempo measurement. que I'd like to tenemos, take the time pensar we un have poco, de to repensar, think de or reflexionar sobre el caso de rethink or Bután reflect about the case of y Bhutan ver si hay algo ahí que and podemos see if there's usar o something we pensar can o use there, mejorar hacia adelante. or if we can think about it or improve it. ¿Qué hace este tipo de una medición de conteo? Primero hay que What seleccionar does a indicadores counting que ya measurement están en does? las First of all, tableros we de have to control select de diferentes indicators países, which are already que ya in the están en diferentes dashboards of different documentos, pero si countries and fuera different una medición documents. But internacional, if it tendría were que an seleccionar nuevos. international metrics, Y it would have también to select new en ones. este enfoque And de conteo, also, hay in this que establecer counting un umbral de approach, we have to suficiencia. establish a ¿Cuánto es sufficiency suficiente en ese ámbito threshold. para What is bienestar? enough Es for difícil, well-being? pero hay países como Tailandia Difficult, but que there are llaman su countries such as economía la Thailand that economía de suficiencia. call Ellos no their quieren economy the todo. sufficiency Ellos economy. quieren They don't bastante want para una everything. vida They want digna en este enough planeta. for a Entonces, dignified esto podría life in ser una this idea muy planet. poderoso This en might esta be a very generación, porque powerful es idea in compatible this con generation los dos, because it is bienestar y las compatible with limitaciones de nuestro the medio ambiente. well-being and the limitations of Entonces, our cada persona environment. está So each observado a person ver si ellos tienen suficiencia o no en cada indicador. are invited to Y hay see if pesos they en have los enough indicadores. in Claro que hay each pruebas de indicator and their robustez por los weight pesos. and Como dijo Amartya, no hay robustness pesos ponderaciones test. perfectas, And as pero hay Marquez un said, there are rango no que perfect es weights, útil para but la there's a sociedad y useful podemos range for ver society, este rango. and we can create this Y range. después necesitamos And identificar cada persona we also need to como identify each person si tenía bienestar o no, and identificación, if this o person si donde had well-being or está en not, un rango de and niveles de where bienestar. he or Hay she un is corte de in this suficiencia, range of well-being como el levels. corte There is de a pobreza, self-sufficiency para identificar cut. quién It's a tiene poverty bienestar. cut to identify who Y has estas well-being. etapas, y hay algunas And más, pero no caben these en la lámina. pages, and there are Por some ejemplo, more, la umbral de we can see them suficiencia in the garantía slide. que podemos ver The inequidades. sufficiency ejemplo, Hay threshold alguien que, muchas allows us personas to que see tenía que inequity. salir Also, antes de there are escuela many people secundaria, who had to pero yo terminé mi finish universidad secondary school. I y finished my después empecé un university, doctorado and then I y yo started estoy the un PhD. poco And perezoso
I'm a Entonces bit me lazy, tomó, digamos, so, 10 años it took terminar mi me doctorado. 10 years to Entonces finish mi my logro PhD. en términos de My años de escolaridad es achievement muy in alto. terms of Podemos scolarity mezclar mis años muy alto or con los años schooling de escolaridad de otras years personas. are very high Pero con if un I corte um, suficiente no compare podemos that hacerlo. with other people. But if I do a Sea años de sufficiency cut, escolaridad, we sea can't do ingresos, that. sea diferentes Uh, tipos de logro. Cada persona These are tiene different kinds of suficiencia o no, achievements. pero si Each tenemos person más que has suficiente, his or her own sufficiency. no va But if we a have more cambiar el than nivel de bienestar. enough, our Esto viene de well-being una level won't filosofía change. de This que comes from la a responsabilidad del philosophy Estado, tal vez, that hacia the el bienestar es crear las government causas y responsibility condiciones, pero no to dar que todas las well-being personas is tengan creating doctorados, causes porque and esto es conditions, but parte del not pluralismo, parte taking de all nuestros the propios people valores, to have ideas, PhDs planes, because it is aptitudes. part of Y entonces pluralism, no es our own algo values, social ideas, para plans, todos. and attitudes. So it's not something for all, Pero este corte de bienestar, but voy a this explicar un poco uh, más, garantía que hay well-being pluralidad. guarantees La there's corte plurality. podría ser en And cualquier this punto, sufficiency pero cut can si be no at any requieren point. que cada persona tenga suficiencia en cada Each indicador, person entonces hay un has tipo de to pluralismo que have permite. sufficiency at Y each ustedes van a ver indicator. diferentes And ejemplos, this entonces voy a allows for regresar a este pluralism. punto You will después. see different examples. Y cuando usted tienen este When tipo de medición, you se have pueden this kind entonces of también metrics, descomponerlo por los you can also componentes de break it indicadores. down A ver, by identificar indicators quién disfrute las to causas y identify condiciones de who bienestar, enjoys florecimiento, the quién causes no. and conditions Y of pueden well-being and flourishing desagregarlo and por grupos doesn't, and you poblacionales, can por edad, por do so etnicidad, by por population lo- groups, age, distrito, occupation, por district, ocupación, si tienen disabilidades, diferentes gender, if the person características. has Y disability, también, claro, different por cada characteristics. grupo And se pueden also, desglosar por you indicador. can A ver break la down cara each de group per bienestar indicator so we también la can see cara the de face of indicadores en que well-being no hay and the suficiente face of indicators este when grupo. we don't Los see indicadores que tienen que cambiar sufficiency in this group, para que ellos indicators that tengan have to change bienestar. so they have well-being. Y esta parte And segura this part que hay un vínculo muy directo ensures entre there's a este very direct índice link y between the política index pública o and política public policies fuera, or acciones del público, digamos. other policies, qué? policies or Porque si actions cambia from the public cualquier because indicador en que una change persona que no any tiene indicator bienestar in which a person también who no does tiene not have suficiencia. well-being Y una doesn't persona sin have bienestar llegue a sufficiency tener either, suficiencia and a en person cualquier without indicador. well-being reaches Ese sufficiency índice at mejora. any indicator, this Entonces index hay then un vínculo muy improves. directo, So there is a very como direct también con la link medición de la pobreza. for metering poverty too. Entonces, para resumir esta parte, Therefore, to antes summarize de, this vamos a part, ir a Bután. before we go El to secretario Bhutan, general de ONU the ha iniciado este UN movimiento Secretary para General medir el has bienestar started más this allá del movement PIB. to measure well-being También en beyond este GDP. informe, el IPM global se The mencionó global como uno de IPM los was dos indicadores mentioned que as estaban one of the mencionados two en ese informe. indicators El IPM no es mentioned una in medición de this bienestar, report. sino de pobreza. This is not Pero um, well-being measurement, podríamos it's a pensar poverty que habrá una measurement. IPM de pobreza It's aguda, the un global IPM tal poverty vez de pobreza index. más moderada And y we también un índice de think bienestar. about acute Con poverty, la moderate misma poverty, and metodología, well-being casi. index. Hay algunos cambios en cómo And se they have reportan, similar pero la methodologies. There metodología are some changes matemáticamente as to how they are reported, but mathematically, the methodology Para darles is una the same. idea, I'd vamos a like to Bután. give you an Bután es un idea. país And let's tamaño go de to Suiza, Bhutan to say que so. queda entre Bhutan is China the size of y la Switzerland. India. It's between China and India. Y es chiquitito en términos And de it's a personas. very small Solamente viven country. 700,000 Only personas.
700,000 en Bután. people live in Entonces, Bhutan. Es el tamaño de Suiza, pero con una So población it's menos que 1 millón. Switzerland size, but less Y than a este million país people live there. es This muy famoso country por very tener la famous idea de for having avanzar the en idea felicidad nacional bruta. of Y lo que voy a presentar advancing es la national labor del gross gobierno real, happiness. And I will royal de present Bután a través the del work Centro de of the Estudios Bhutan sobre Royal Bután Government y through the la Center of Studies for Bhutan felicidad nacional bruto de and Bután. the Entonces, national los gross autores de este informe eh, son happiness Dr. of Karma Bhutan, Ura y Karma Dr. Wongdi Karma Tsukizamo. Ura and Dr. Izamno are the authors of this Tal report. vez ustedes, los estudiantes, estarían interesados Perhaps que el rey de Bután, you el students cuarto would rey be de Bután, interested in llegó a knowing that ser the rey fourth king of cuando Bhutan también era muy became a joven. king when he was very Y young. en esos días, él decidió And during those days, mencionar he que el decided objetivo último to del desarrollo mention debe that ser the mejorar ultimate la development felicidad objective y el should bienestar. be Que felicidad es improving más importante, felicidad happiness nacional and bruto well-being. es más importante That que is more important Producto Nacional Bruto. than Esto the fue su GDP. mensaje That was cuando his él message tomó esta when he responsabilidad. assumed Y this el crecimiento responsibility. económico no es el único And determinante economic de la growth is felicidad not y the bienestar. only determining Entonces, factor más o of menos un happiness poco and antes well-being. del enfoque de capacidades por Amartya Sen, So también a tenía little esta bit idea ya before the approach of concretado en sus capacities by Amartya ponencias en Sen, Teherán. he had this idea that Y he hubo un shared in proceso Bhutan. bastante And there largo was a en process, Bután quite a long de process in medir Bhutan el of felicidad measuring nacional bruto, pero the solamente national gross realizó en happiness. 2008 como piloto y It 2010 was para la done primera as índice. a pilot in Porque antes de 2008, esto, and tal vez in la idea 2010 we de had the first index. seguir la Before felicidad, this, seguir the el bienestar idea estaba en los corazones de la gente, vivía donde was quiera, in the hearts, pero con estos people, tiempos necesitamos but mediciones. we need Entonces, ellos metrics. tienen una encuesta especial So they have a para medir la, special la felicidad nacional survey bruta. to measure Y their ellos vienen national cada 5 gross años en este momento a happiness, todo el país. and they Discutir su measure bienestar, it su every 5 desarrollo years. They humano discuss about their integral. well-being and their integral human development. Y también había muchas consultaciones con Also, diferentes grupos, there was a tanto lot del of gobierno consultation como la with sociedad different civil, government, pueblitos, social que civility, son guías civil de society, cualquier and tipo de village felicidad groups o camino. about changes in their Otra vez well-being debo and happiness. subrayar que el Again, I'd índice de like felicidad to nacional bruto refleja las highlight causas y that this condiciones index reflects the de causes felicidad, and conditions no la for happiness, autorrealización de ella. not Y tiene 9 dominios, its 33 realization. indicadores. They have Los 9 los fields dominios or son dominions conceptuales. and 33 Los indicators. indicadores Dominions realmente are aparecen en conceptual la encuesta and indicators appear y in the survey, están parte del índice. and they are part of the Para index. cada persona tiene And su logro en cada de they los have 33 an indicadores. achievement Y for each person obtiene su propio in puntaje each de of the 33 suficiencia indicators, and para they cada get their indicador own y también sufficiency una score puntuación per sobre los indicator, 33. and also scoring the 33 Los nuevos as a whole. dominios son The 9 bienestar psicológico, dominions are salud, psychological well-being, educación, health, uso del tiempo, education, the cultura, use of time, culture, buen gobierno, vitalidad good comunitaria, government, diversidad ecológica y community nivel de life, vida. ecological diversity, Entonces, los 3 normales son level salud, of life, educación y nivel de vida. health, education, Los que and son un poco más innovadores quality of son life are gobernanza, typical. The most innovative are governance, diversidad ecológico y uso del ecologic tiempo. diversity, Y los and que son bastante of nuevos time. son la comunidad, And those that are cultura quite y new bienestar are psicológico. community, culture, and Y para psychological profundizar well-being. un poco la To definición de cada uno, por deepen ejemplo, bienestar into the psicológico definition of each one. incluye la For espiritualidad. example, Si psychological uno well-being medita, includes si hay spirituality. oraciones, If you si uno meditate, considera las there are consecuencias de prayers. sus If you acciones, consider the las consequences emociones of your positivas actions, como positive gozo emotions y is joy, felicidad
generosidad happiness, generosity, generosity, y las emociones negativas and negative como emotions tristeza, such as frustración, la sadness, ira, frustration, y también um, incluye satisfacción con la calidad de vida. ire, and also it also En includes términos de salud, satisfaction with your incluye salud quality of life. física And y health salud includes mental. physical Y esto es and muy mental. importante, incluir health. salud mental. It's very important to include mental Y health. también tiene salud It also subjetiva, has su nivel subjective de health. salud según su propio entendimiento. En términos That de is uso de tiempo, how they es understand si their pueden dormir health 8 horas o eh, más, si lo themselves. necesitan, y si If they can, trabajan, in pero no terms of trabajen use of demasiado. time, if they can sleep 8 hours or En more, if they need educación to, hay if diferentes they work, that indicadores, how much incluyo or how long they alfabetización y work. educación formal, Education, pero we también include conocimiento de formal las and informal leyendas, de education, but plantas also knowledge tradicionales, of legends, de salud pública plants, y public la health, constitución, y también valores de the honestidad, por Constitution, ejemplo. and en la sociedad. values such En términos honest, culturales, such as incluye honest la fuerza de culture, diferentes includes tradiciones, como el the idioma de strength las of different personas, traditions, the participación en people's festivales, languages, habilidades en artes participation in creativas festivals, y la ética tradicional skills en este in país de creative cortesía. arts, and En the términos de la courtesy comunidad, ethic. incluye relaciones dentro de la In terms comunidad of de community, confianza, de community pertenencia, relations, también con los trust, familiares, belonging, pero también also with donaciones de your own tiempo o families, de dinero a la comunidad also y la seguridad um, frente a la giving violencia. money or time to community En términos de and gobernanza, society acceso a vis-a-vis servicios, violence. pero Governance has to también do with access to participación en las services, but elecciones also participation y in elections valoración de sus derechos and humanos. valuing En of términos de their diversidad human rights. ecológico, In terms es of las ecological percepciones y diversity, evaluaciones sobre their condiciones perception ambientales and que son diferentes evaluation en of áreas rurales environmental y áreas conditions urbanas, y in también rural peligros and como urban areas, incendios, also terremotos, hazards such as que fires experimenten, y también and dificultades earthquakes, con los animales, as well que as es muy fuerte en difficulties Bután, porque la animals, gente which no is pueden very high molestar los with animales, pero los animals. animales son muy People can't interesados en bother sus animals, but diferentes animals tipos are de very comida en los interested jardines. in the people's Y food nivel de in vida the que fields. refiere a ingreso, seguridad financiera, estado de la Level vivienda y of life, propiedad. income, financial Entonces, estos son los 33 indicadores, no les security, voy a dar más property, detalle. and Las income. ponderaciones son I igual won't entre give los you 9 more dominios details. y más o menos The igual weight entre las are indicadores, similar among the solamente que 9 las indicadores dominions and quite subjetivas similar tienen among un the peso indicators, menor, but subjective porque podría indicators ser have que el a marco de lower weight referencia de ellos cambie. because Entonces their es más reference difícil framework can interpretar change, so it's more las difficult to tendencias fuera interpret del dominio de trends bienestar psicológico. outside the psychological well-being dominion. Y una persona And está considerada a feliz person is considered si as tenga por lo happy menos dos and terceros, an indicator if they have dos at least tercios de las 2/3 indicadores of ponderables. the Si su weight puntuación es por lo indicators menos as sufficient. 66.6%. If they reach 66.6%. Entonces, para darles un ejemplo To de give you an índice en example 2022, of this index in 48.1% 2022, de la población 48.1% tenía of the people suficiencia y en had 66.6 o más, sufficiency. entonces fueron That is felices. Y los 66.6 demás or no, more, so todavía they no were están happy, felices. and the others Pero and the ellos others también van aren't más happy allá yet. a ver 4 But they go beyond. categorías de personas, There are los que 4 son profundamente categories felices, of people. tienen Those who 77 are o más, deeply happy, muy they have feliz entre 77 or more, 66 y very 77, happy between apenas 66 and feliz 37, entre 50 y 67 almost y infeliz happy menos que 50. between 50 and 67, and unhappy less than 50. 2 minutos nada más de este ejemplo Just un poco 2 más minutes for this detallado para example, los estudiantes which que is tienen a bit inglés. more detailed for Habrá students who 4 understand personas, English. Jorme, Pelke, There will Sonaman y be Guangchen, 4 y people, solamente vamos a ver 6 and indicadores we will see only 6 indicators sobre salud, comunidad, bienestar on psicológico, health, cultura, community, nivel de psychological vida well-being, y culture, gobernanza. level of life Y and los que governance. tienen
And S those tienen who have suficiencia S en estos have indicadores. sufficiency in Entonces, these la indicators. metodología de conteo, So the counting en este momento methodology vamos a suponer pesos right now iguales, cuenta and will el número assume de equal suficiencias. weights, Por ejemplo, counts 4 number para of Journey, sufficiencies, 5 4 para for Pelkey, Journey, solamente 2 para 5 Sonam, for pobrecito Sonam. Berkeley, 2 for Sonam, poor Sonam. Y ponemos como un por ciento de las And indicadores en que tienen suficiencia. give a Exactamente como el percentage IPM, of pero indicators that have en revés. sufficiency. It Es says the enfocado en lo positivo. Global Poverty Index, but it's Y como focused ya on dije, what si is tienen por lo positive. menos And as I 66%, said, if estás they have at considerado least como feliz. 66%, you Entonces, are 2 de considered las 4 happy. personas, So 2 of the 50% de la 4 people, población son 50% felices en of este the ejemplo. population are happy in Y this los example. demás, que también And the son others, 50% de la población, 50% son of the infelices. population No, are hasta este not momento no happy. están felices. To the moment being, Hay they un have número not más que reached necesitamos, happiness. y esto es Do we el need promedio any de other suficiencia que los que todavía no figures? son This is the felices. sufficiency average Aquí of es those who 33 are más 50, happy. 83. 33 plus 50, Y 83, and the el average is promedio es 42%, 42, 41.5. 41.5%. Con este 3 números podemos With these calcular el índice de 3 felicidad numbers, nacional bruto de we Bután, can calculate the y también es Global uno menos Happiness el IPM Index of con estos Bhutan. indicadores. And Pero can also varía use entre 0 these y 1. indicators 1 es in the perfecto, 0 Global es muy Poverty triste, Index, which varies y between un valor 0 más and alto 1. representa 0 is mayor very, very bienestar. sad, 1 is perfect. Entonces, ¿cómo And the podemos highest usar value is los better. 3 números? The one Es el número, el closing porcentaje de la closer población to que son felices, to 1. más How can we use el the producto numbers? de Use la the proporción de la percentage of población happy que people no, hasta el plus momento son felices, y the percentage el of people who promedio are de not la happy suficiencia entre times ellas. the Entonces, punto sufficiency 5 average of más those punto who 5, are still not happy. 42 el So producto, 0.5 es plus 0.5 0.71, times que es el índice 0.42 en este is ejemplo. 0.71, which is the index in this example. Y también con estas 4 categorías podemos Also, marcar cada with these persona 4 como categories, we extensamente, can mark profundamente feliz, each infeliz o person as estrechamente feliz. unhappy, almost Ahora, esto es la happy, metodología deeply del índice. happy, or Yo enormously quiero happy. entonces mostrar This is the algunos index methodology. I'd resultados like y to show some repensar estos results and principales rethink de equidad, pluralismo y relevancia equity, para la política. pluralism, and ellos. relatives for Pero policy. primero debo reconocer que First, al lado de I este have to trabajo acknowledge cuantitativo, that también hicimos trabajo we cualitativo. also Por did ejemplo, qualitative Kama work Schlallen tiene together 70 to años, the 70 años quantitative work. y tiene Like Kama suficiencia de Ladden, it's a 70-year-old 71% woman, de los and dominios. she has Ella es 71% sufficiency. She is a analfabeta, farmer, viuda, she goza de is buena salud, illiterate, she is tiene una a widow, she espiritualidad has muy good health, fuerte, a vive very en una strong comunidad spirituality, vibrante, and lives in a pero vibrant tiene bajo community. ingreso But y she los has monos low y los income, jabalíes destruyen con and frecuencia sus monkeys cultivos, and lo que le provoca emociones pigs negativas de ira. frequently destroy Sin her embargo, su vida está marcado crops, por un and profundo that sentido de makes her positividad y angry. el However, her orgullo life is marked por sus by 6 a hijos deep sense of y también su positiveness base and espiritual. pride for her Entonces, 6 es children, un ejemplo de and una persona. also Tenemos muchos her gente happiness que is ha based on ido a diferentes partes spirituality. del So we país, have many pero people ustedes with pueden ver seen hay those un different parts of the complejidad country, que es real. and Hay you can partes de see a nuestras vidas complexity, en que which is hay real. There are parts irritación, of our lives emociones in which negativas, we have hay otras anger, en que hay algo muy negative especial. emotions, and there are other Y parts hay in una which mezcla. we feel something very Con el special, and índice de it's a felicidad mixture nacional of bruta both. está And bien. Hay una mezcla their por nuestras preferencias, gross por happiness nuestra index historia de shows the familiar. mixture Ella of es preferences, analfabeta, family pero history. She's ahora tiene 70 illiterate, años, eso but no va a she is cambiar. 70 years old. Y This won't también por change anything circunstancias for fuera her, de su control. and also circumstances outside her Es, control, like alguien que bored, trabaja en for example. administración, I said, en el but they are banco, bored.
Also, tiene someone who fundación de works in 80%, administration at the pero bank, también tiene emociones a score negativas. of 80%. This tienes person also has Otros negative beneficios en cuanto a salud but y other bienestar health psicológico and pero no de psychological cultura well-being, y uh, no de gobernanza, no le gusta el gobierno, but pero not tiene una happy with culture or familia governance. muy But he cercanos has uno a al very otro. close family. Entonces, con They are estas very close to each other. complejidades podemos So chequear si we este can índice check with these refleje nuestro complexities entendimiento de nuestra if vida. this index Y es interesante reflects que en the 2015 el understanding gobierno of our envió lives. un text Interesting a that todas in las personas en 2015, el país the que government tenía sent a móviles text to celulares all en the el año people nuevo in the de country ellos, who had con los 9 mobile dominions y in the preguntas new del year with the índice de 9 dominions felicidad nacional bruta, para que and all the cada questions of the ciudadano survey podría so that pensar each si citizen esto could think toca mi vida, if y that qué es mi índice touched y their qué debo lives hacer and para what their index mejorarlo was o qué and what they had to do necesito to para improve it mejorarlo de or otras what they partes del need to gobierno de do la sociedad. to improve it or what they need from Algunos resultados government or other observamos. parts of Esto es society. un mapa de Bután. Es This is interesante the map que of los Bhutan. 3 It's interesting to see distritos más that the felices. three Uno happiest tiene districts, pobreza muy bajo, uno tiene pobreza en in medio, y one, uno, we lo más have feliz, very tiene low poverty, también and lo- other la más mid pobreza. poverty, and the happiest are El the nivel poorest más alto de of pobreza, all, Gaza, al norte. Gaza, in the north. Pero ustedes pueden ver el nivel de You can felicidad, see pueden the ver happiness el número de level. personas que You viven can en see the cada number of distrito que, people who live tienen, in each district felicidad o al uh, revés, that que necesitan has algo happiness para ser or felices. um, Y también pueden ver country-wise who need something cada to uno be de los indicadores y and su you can also contribución, see each one of sea a the felicidad o indicators sea and a las their contribution necesidades to todavía en happiness este or distrito to o para grupos uh, como the gaps in these districts. ocupacionales de género, It can be etcétera. Por ejemplo, de occupational, género, hay gender, logros or other fuertes groups. en cuanto a las Concerning mujeres, gender, there pero are todavía las important mujeres tienen un nivel achievements más bajo for que women, los but hombres. El women índice still de have a felicidad es al lower nivel level individual. than men Y también in en cuanto a their happiness ingresos, esto es index. muy interesante tal Also vez, concerning porque income, tenemos this is datos also de una very encuesta interesting sobre because we ingresos. have Y en data el grupo in the más survey rico, about hay 5 income. grupos, In the richest group, 41% out of the de 5 ellos groups, son 41% no of son them felices. are not Y en happy. el siguiente más rico, In the 44%. second richest, Y los que 44% tienen los are not ingresos más happy. bajos, Those who have the lowest 29.2%, income, fueron 29.2%, felices. Y de los el said grupo they más were pobre happy. eran And the 42%. poorest group Entonces said es muy interesante, son midiendo diferentes 42% cosas, were completamente happy. diferente. El ingreso, It's evident that they are bienestar measuring multidimensional. completely different Entonces hay things, bastantes income estudios sobre esto. and well-being, En términos de very cambio, different. esto fue una Emotional discusión muy well-being. fuerte en In Bután, terms of porque change, this was a lanzaron very important las debate in Bhutan tendencias because they launched cada vez que hacen el índice nuevo, pero the había trend every time mejoramientos they en did a nivel new de vida index y and there también were en diferentes level educación, of life servicios, todos que improvement están más also in arriba education de la and línea, services pero that en were otros increasing había and they una were above the line, disminución. but there was a decrease in el some número other de días ones. de The number sanos, of que es natural porque esto fue el periodo de healthy la pandemia, days. pero This was también during en the los pandemic. indicadores culturales Of y course, it would go participación down. política. Also, había cultural una indicators and disminución. political Entonces, participation esto también decreased. convoque una discusión, This diálogo also calls nacional, porque for pueden ver a lo que está national debate mejorando, because they can see pero what's también improving, pueden ver but cosas they tal can vez muy also importantes see que están that there empeorando. are Y sometimes entonces, very important estos son things that valores, are no hay una decreasing, respuesta correcta, worsening. These are pero valid, las there is prioridades no de una correct sociedad puede response, ser but más we can see informado por este tipo de that información. Esperemos así. priorities in our society Y can be finalmente, informed estos by this son kind las
of report. carencias, digamos, la These are porciento de the la gaps población or que lacks, no the es feliz percentage en of people who 2022 aren't happy y in son 2022 carentes en cada uno de los and indicadores. Como ya their mencioné, si lacks in each cualquier one of the indicators. carencia As I mejore, mentioned, entonces if any of el these índice de felicidad gaps nacional bruto también improve, mejore. the national 100% gross del happiness tiempo. index also Entonces, improves. para usarlo en política pública es So, esto que usa el If gobierno you want to republicano. use it No for tengo public tiempo policies, de you go escribir mucho to de los this usos, graph. pero debo I don't mencionar have que much time to los describe lo each usan, one of claro, them, para but I must monitorear mention y it también that tener they use it for objetivos para cada monitoring and sector also en cuanto for a, having al objectives Plan for Nacional each de Desarrollo, sector también para in the coordinación, National asignación de Development recursos, Plan and etcétera. also for coordinating Este índice and allocating aparece en sus resources, planes etc. This nacionales index y en is in their asignación de national recursos a nivel plans distrito. and Y in también hay research un rama allocation at que trata district del level. sector privado And there's para dar also certificación a para private los negocios que sector cumplen con diferentes role. responsabilidades en cuanto a There los 9 are dominios. different responsibilities of businesses regarding Entonces, the 9 es domains. una reflexión Therefore, this is sobre el a espacio que reflection tenemos ahora, about the pensar en la space medición de we have bienestar más now, allá que el PIB, thinking about con measuring la well-being curiosidad beyond the que GDP, Kapuscinski with the recomendó. curiosity that Y Capuchin had. creemos que tal vez And vale we la pena think explorar esta that posibilidad. perhaps it's a good idea to Podemos ver explore un this poco más sobre possibility. equidad, We porque can los read a cortes little de bit more about suficiencia de cada equity indicador because hace the que no debemos sufficiency cuts mezclar in each diferentes indicator logros muy lead us diferentes not to entre personas. combine very El different corte de felicidad among hace different que no people. The necesitamos happiness tener cut suficiencia en todo. makes Puedo us decidir no tener realize that amigos. we don't need to have Hay muchos sufficiency in monjes en Bután. everything. Perhaps I Puedo can decidir, muchos have eremitas. no friends. There are Hay many una monks profesión in bastante grande en Bhutan. Bután. There are lots of Podría hermits. decidir no gozar de, no I sé, can decide no votar en las that I don't elecciones o want algo. to enjoy Y voting también acción. Hay un vínculo in the directo elections. entre And cada also indicador action. There's a y direct el link between each movimiento del indicator índice en and el the futuro. index movement in the Entonces, future. esto es una sugerencia, una idea, una Therefore, reflexión this is a sobre suggestion, desarrollo humano idea, a integral, reflection sobre el about espacio abierto en comprehensive estos human momentos de development pensar, de or repensar integral algo human más allá que el development PIB. and the open Es space for muy difícil rethinking porque something no that's existen los beyond the datos, no hay un GDP. consenso Very difficult. internacional, There are no pero data, creo there are no que tal vez international, vale la pena there is no considerarlo international y consensus. bienvenido But perhaps si it's a ustedes good quieren idea to welcome experimentar, it. si And quieren you're hacer welcome to trabajo cualitativo, do some cuantitativa. Creo que hay experimenting, unas and if you want to do posibilidades qualitative and de quantitative ver work, there are some possibilities algunos diferentes to tipos de see medición some que different no hemos kinds explorado of todavía en cuanto a la measurements pobreza that we have multidimensional, not pero que explored podrían afectar las concerning sociedades multidimensional poverty, en una manera but which positiva hacia can affect adelante. Pero su societies curiosidad es lo que quería positively explorar. ahead. Gracias. But I wanted to capture your curiosity. Thank you. Muchas gracias a la profesora Sabina Thank you Alcaer. very much, Professor Quisiéramos ahora Alcair. invitar al profesor Jonathan We Clausen y a la would profesora now Sabina like to para invite recibir algunas Professor preguntas. Hudson and Hemos Professor repartido unos Alcair papeles, así que vamos a to estar answer recogiéndolos some con ayuda questions. de algunos We have compañeros y distributed quienes están en línea pueden pieces of hacer sus paper for preguntas a través questions. del código Those QR online que van a can use encontrar the en sus QR code pantallas. that you will find Em, in your Entonces, igual mientras screens. tanto, el profesor Jonathan Meanwhile, Clausen puede ir empezando Professor con algunas Clausen preguntas también. can start with some questions too. I'm sorry, I have no sound from that microphone.
Ahora sí. Bueno, superado ese, All right. ese impasse tecnológico. Bueno, quería agradecer a Sabina por la I'd presentación. like Muchas to gracias, thank Sabina, Sabine for the presentación. Y yo presentation. quería Thank you empezar con very much una for the pregunta presentation. que surge aquí I wanted to de una start de with a de las consultas que question nos han hecho that llegar. uh, Muchos de nuestros came up here from estudiantes, de the quienes nos audience. acompañan esta tarde, Many of our students with us conocen tu trabajo this afternoon principalmente desde la know perspectiva de about pobreza your work multidimensional, ¿no? Y from para the ellos, perspective para of muchos de ellos es multidimensional algo poverty. novedoso lo que has For presentado. many of Es them, la you primera have vez probablemente que presented lo ven. something very new. This is No the sé si first time they podrías, see it. tal vez eso es una pregunta amplia, pero It's a para que broad los question, estudiantes in lo fact, puedan entender so mejor, that students hacer can esta better diferenciación understand. entre las Can you medidas de make a pobreza difference multidimensional por between un lado multidimensional y este tipo de poverty medidas de metrics bienestar and multidimensional por otro lado? well-being, ¿Por qué multidimensional serían well-being diferentes? ¿Cuál sería metrics on the la other side? distinción? Why would they be Sí, different? gracias. Yes, ¿Me pueden thank you. escuchar? Can you Ok, hear me? gracias. Sí, la Okay, thank metodología es casi igual. Yes, the términos methodology is almost el the same valor one del in índice de terms felicidad of nacional the bruto es um, 1 menos uh, el valor del IPM. gross national happiness Si tenemos index. It's 33 one indicadores less para un than IPM, the no debemos tener tantos. pero, global poverty index. If we bienestar, have sí. 33 Ah, indicators, Los cortes de suficiencia son sufficiency cuts si tiene suficiencia o no, is es al if you revés que have tiene carencia sufficiency o or privación not, o no. um, Entonces, or if you la have puntuación lack or para not. cada persona So es 100% scoring for menos each person que is su 100% puntuación less de privaciones the o carencias. score Es todo of igual, lack. casi. Los It's cortes almost tienen the que same. pensar un poco Cuts porque son have to be por thought strong, of a pero little bit sí, es because casi they're a bit igual. stronger, but Entonces, lo que es they're almost diferente the es, same. primero, What's different los is, dominios, first of all, las dominion, dimensiones y indicadores dimension, son más and amplios. indicators. They are Deben broader. incluir relaciones, deben They incluir have salud to mental, include deben incluir relationships, mental agencias, si health, podríamos agency, incluirlos, y las indicadores también. Y los and cortes tienen indicators que too. tener en And cuenta cuts no solamente la have to pobreza, take pero into también account not only la poverty, clase media, but digamos, also pero middle los class. logros que deben ser suficientes. And Entonces, otra vez es uh, un juicio achievements that should moral, be ético de la sufficient. sociedad. It's an Y ethical el judgment corte of de felicidad society. And the es un happiness corte que debe cut explorar con is a cut mucho trabajo that needs cualitativo. to Realmente, explore ¿qué lots piensan of que son qualitative work. el papel del gobierno que es necesario Like, for para example, what they bienestar, think is a government qué role actitud quiere para in libertad, well-being para and escoger the su propio, attitude they have senda en la vida. to discover their Sí, own path muchas in life. gracias. Sí, Also for people. una de las preguntas Thank you very much. que nos One of hacen the aquí questions los estudiantes, we los were otros asked asistentes by es, students ¿en qué medida, esto es algo is centrado más en el Perú tal vez, ¿no? what ¿En qué medida extent, perhaps this is puede un more índice de focused esta in Peru, naturaleza to what extent can an index responder of a this las distintas kind valoraciones, ¿no?, que tienen las respond to personas different en un país diverso como es el valuations Perú, ¿no? people ¿Cómo- have in a diverse country ¿Cuál sería la as ruta que se Peru? podría tomar? What's the Sí, no, es path muy we can inter- take muy there? interesante y se pueden Yeah, it's very tratar de interesting. entender you la can try diversidad de to valores en diferentes understand maneras a través de the congresos, diversity of fundaciones values o in grupos different particulares, ways participativos through o con participatory encuestas, groups pero lo or que necesitamos surveys or saber es el focus groups. rango de What we need to perspectivas. know is to Y see what is no the debemos pensar que una range persona of tiene perspectives un and vector should de not valores, think porque yo cambio that mis that person has a valores value bastante, vector y because otros también. I change my Entonces, values a lot lo and other tenemos, people pero do tal vez so el año too. después, o si So estoy feliz we otro have día, this van a year, but cambiar. maybe next Pero year debemos that will tratar de change. captar el And rango de maybe I'm valores. happy this year and Y con next esto, year not. matemáticamente, We have to entonces change vamos a the enfrentarlos range of values y hacer and we will diferentes face that pruebas mathematically de and do un different y candidato. testing Y comparamos todos los índices of a candidatos candidate con index diferentes and we ponderaciones compare all the a candidate ver indexes si el with different ranqueo de ways diferentes grupos ways o to see cambia. if the
ranking of y- different groups o changes, diferentes usos de la medición, or sea different también la users constatación de uses diferentes of indicadores, si the cambie metrics en have the una manera muy contribution of different significativa. Si indicators that cambie, entonces significantly no es change. robusto para el uso en política pública. And No podemos perhaps it's escoger not uno. robust Pero if it's not normalmente robust lo que for the hacemos use of es con public diferentes policies, pruebas we y don't choose it. podemos But what hacer do y with decir different que sí es tests robusto a un is rango, no a to todos. make a puntuaciones, robust porque yo no pienso index. que salud tiene 0, pero tal I vez don't tú think pienses health has 70%, yo 0. pienso 15. Entonces Perhaps hay you un think it's rango entre 70% nosotros. important, and Pero I sí think se pueden it's hacer 15% técnicas important. para implementar So todos, there are los ranges, implementar but we can y have ver techniques las to robustes implement de la all of indexación them para and las see decisiones how gubernamentales robust del uso del indexes elemento. are concerning Perfecto, the mira, fundamental tengo use aquí una of pregunta the sobre tool. datos, ¿no? Y I have a quiero question about aprovechar data, para saludar a Sabine, algunos colegas and del I'd like INEI que to están aquí con nosotros esta take tarde, el Instituto de advantage to Estadística. greet our Y esta innate colleagues pregunta, with us this como afternoon. estudiante entiendo, es This question was ¿qué sucede asked cuando by las a encuestas de student. hogares no What tienen información happens suficiente when para este tipo de home mediciones? surveys ¿Cómo han do hecho not estos have países enough information for this que kind supongo que en algún of momento no tenían la metric? riqueza de datos que How tienen ahora, ¿no? did ¿Por dónde these empezar? countries go Sí, no, about es una muy data? buena pregunta. How to Mira, start? Very este good año vamos a question. tener This varios year, talleres, we're tanto en going to Oxford have como en Roma, several workshops in sobre este Oxford tema. and in Europe Y on this estoy buscando basar matter. datos que ya existen. And I'm looking for Japón existing tiene, por databases. ejemplo, Alemania tiene. Japan Entonces estamos has buscando diferentes países, that. tal vez World Germany Value Survey, too. podría ser And una perhaps fuente the World Value y Survey colegas para could que be ellos good to be implementen used, algo and en su base colleagues de datos. No so tiene that que they ser comparable, implement no something perfecto, in pero their solamente para database. They don't explorar have to be perfect, éticamente si esto just añade to valor o no. explore if Realmente this no adds sabemos, value or pero not. si hay algunas bases de datos aquí, podríamos We really don't know, but explorar, if there are some implementar, databases y here, ver we can si explore hay algo interesante. Tal vez no and hay. see if there's something interesting. También esta Perhaps información es there investigación. isn't. This is also information, En el and we futuro, can ellos dicen investigate que about sí, that. este problema con But la in the idea, sí, estos future, datos, they pero en say otras partes del mundo tenemos that demasiada información. it would be Sobre a la gente rico problem in tenemos some como places, que but el in valor de other su, countries, we have too much information. riqueza cada hora. For example, En el for the sitio de rich, we Greg have the Forbes, cada hora los information billionaires about y the su value riqueza. of Pero their para la gente wealth. pobre, Right now, a we veces no have tenemos datos. Pero the debemos billionaire entonces en cosas que son importantes. value Sí, la medición or de the bienestar es importante. billionaire Para wealth diferentes grupos, at every hour. necesitamos invertir But we don't en have eso. that for poor Y people. creo And que if we hay want algunas to have that oportunidades de information, que we sí need to invest tienen on encuestas that. bastante amplias y que There are cubren, some no todos, societies pero that bastantes very wide indicadores surveys. They para don't cover esta everything, but etapa de they cover experimentación. lots of indicators for this Bien, tengo experiment. más preguntas aquí que han I have suscitado tu more questions presentación. here. Eh, am, a ver, una pregunta es una pregunta A de alguien que nos question acompaña vía web is online. From ¿No? Que dice, ¿cuál the es el rol de la online educación para el attendee. logro del This person bienestar? says, what ¿No? is ¿De qué the manera role of suma education al for bienestar, más allá achieving de well-being? que es una Does dimensión, it digamos, add del to bienestar? ¿Cómo la well-being educación besides the fact that it contribuye is a este a bienestar? well-being dimension? How does education contribute to this well-being? Yo no sé, I don't know, realmente, porque es Really? otro tipo de cuestión. No because it's a trata de different kind of medición. question. Y estoy pensando en Aristóteles, porque And para I'm thinking about Aristóteles hay Aristotle. dos cosas Aristotle, arquitectónicos, There are que two es la amistad, architectural filia, things. entre One personas is y friendship razón práctico, between people practical reason. Y and esto practical requiere reason. educación para And poder this requires pensar de las education opciones, to be able to seleccionarlos, think about planificar, options, etcétera. select Hacer, them, plan, pensar que es justo en la sociedad, etcétera. thinking about Pero what's fair, realmente society, educación etc. no es But exactamente como esto, really, pero puede education is dar not apoyo. exactly this, También but it Amartya can support it. Sen observé And que Martin sí Sen
also ustedes tienen said educación that y yo if no. you have Yo veo education el and sol, I don't have veo la education, luna y yo I digo see que the son sun, I see the tamaño. moon, and I say they Pero are tú the con tu same educación size. sabes but que el sol es With mucho your más distante, education, you que know el sol that es mucho the más sun grande is y no son del much mismo farther tamaño. and much Pero larger, and they Porque don't have ustedes the same también size. pueden ver que yo no tengo tu educación. But you can Entonces, also see ustedes that I pueden ver don't que have según lo education. que sé, esto And es you can see that according to what I know, mi observación. Positional that's my objectivity. observation. Entonces, Positional también se objectivity. pueden usar para entender That diferentes can also be perspectivas de used to diferentes grupos. understand different Mm. perspectives in Uno de different los groups. puntos que has mencionado creo que ha suscitado One of una the pregunta entre points nuestros you mentioned estudiantes, una pregunta interesante, que es has ¿en qué medida elicited existen an interesting condiciones para question among aplicar students. este tipo de Are índices? there Tal vez no igual el índice de conditions to felicidad de apply Bután, the pero en otros países, indexes, ¿no? Tú not comentabas que exactly as estabas in detrás de Bhutan, bases but de in datos. other Entonces no sé countries. si, You, digamos, que you existen said las you were looking for condiciones, no databases. existen en lo So, absoluto. are ¿Qué nos there podrías contar or sobre eso? not there A base de conditions? interés. There's a lot of Pero interest, ningún país quiere ser el primero. but no Entonces, hay country algunas wants to oficinas be de the first. estadística que ya There are están some explorando, pero no han statistic publicado. offices that are exploring, Y siempre they Bután haven't es un published. país chiquitito. Bhutan is a Entonces very yo small quiero que country, Bután sea el so I líder, want pero otros Bhutan dicen, no, to no, be es the un leader. país And chiquitito, no others say, podemos no, seguir no, este it's a very ejemplo. small country, we can't Entonces, follow creo this que example. tal vez si 4 países juntos Perhaps if publican a 4 la misma vez, entonces esto countries sería together mejor. publish at Y the claro same que time, necesitamos that would voces como be Brasil, better. como países And of course, we need que están countries muy such as Brazil creativos para involucrar en esto también. or other Y sobre countries este that are very punto, una creative pregunta to que también involve nos them hacen, in que tiene their que ver con food. América Latina, ¿no? América Another Latina ha question has sido to do una with Latin región America. Latin bastante America has been entusiasta en la quite adopción an de, no de enthusiastic indicadores de region bienestar in multidimensional, pero de adopting pobreza not multidimensional. Entonces, multidimensional aquí una pregunta well-being es en qué indicators, but medida América multidimensional Latina, poverty nosotros somos el indicators. So ligal, to what América Latina, extent entonces, ¿en qué medida is América Latina Latin podría, America, quizás no, ser una región que tenga could esas condiciones, Latin ¿no? Para America empezar a be a region proponer este with tipo de these conditions mediciones, ya of no solo de posing pobreza, sino de, en this este caso, de kind of bienestar? measurement, not only creo que hay poverty, mucho but also posibilidades well-being. por diferentes There razones. Uno es are el informe lots de of possibilities infelicidad del for mundo different que reasons. publicaron One, la semana the pasada. Siempre América Latina report on viene con happiness in buenos the world. resultados, Latin pero America también este informe tiene mucho always has interés good results, en la but región. this report Aunque tal vez is sí, no es completo como una medición is, de bienestar, de capacidad, attracts a lot of capacidad, pero interest in the sí, region, sí es although it's not interesante. Otro es complete. que hay algunos but it's países ya que interesting. tienen Another diferentes thing mediciones is de that we bienestar. have some countries with Y different había hace unos happiness años más or I'm sorry, discusión sobre well-being conceptos de measurements. bienestar que And son there de la have región, been no desde there fuera. has Y esto been es sumamente discussion importante, tal vez. of these concepts in the region, and that's very Claro interesting. que pobreza es solamente un Of parte, course, pero inequidades poverty de is diferentes only one tipos part, son but sumamente inequalities importantes en or la región inequities of a different nivel kinds que are no very es en important in the otras region. regiones. Entonces, por eso yo creo que And tendrá algo de interés. in other regions, this is not so high. So Quiero we measure ir all these cerrando con aspects. las preguntas, son muchas, yo sé I'd que no like vamos to a poder close contestar with the todas, questions. There pero are aquí hay una many, pregunta and I sobre un know tema we que won't be también able to has answer all of abordado y que them. me There's a parece que es question de bastante about interés para nuestros y nuestros the estudiantes, que tiene que ver topic con los temas de you género, ¿no? talked about, Y una de esas and that preguntas has es to en do qué with medida gender. este Our tipo students are de very interested in índices, this. de So to what métricas, ¿no? extent that Nos this kind of permiten index or visibilizar metrics las brechas de género, allow ¿no? us Que to pueden existir visualize entre hombres y mujeres, gender por ejemplo. gaps? We can see Sí, between hay men algo and women. difícil en Bután porque el If índice there's de something felicidad es a difficult nivel in individual. Bhutan, ¿Por because qué? Porque incluye the preguntas happiness subjetivas index y is personales sobre individual. espiritualidad It o includes sobre personal, subjective relaciones questions familiares. about Y las mismas spirituality personas or en la misma family familia tal relations. vez tendrán The same diferentes people in the same perspectivas. family Entonces have no different podría ser a perspectives. nivel del hogar So si incluye este we tipo de preguntas. cannot include Entonces this kind teníamos of que question cambiar la at household muestra level. y So la we would manera have to change the sample de arreglar la encuesta
de lo normal. and the Y estoy way bastante to exigente arrange the un país no survey. sabe cómo hacerlo. And Y this también is hay que very entrenar difficult if a la gente, country las doesn't know personas how que to do van it. And we also a have todos to los train puestos a hablar con la the gente people para who que go tienen door un to door to interés speak to the en este tipo people. de preguntas. Y Uh, hay muchos And cuentas for de those los who jóvenes are que interested ya in this fueron a kind todas of partes de question, Bután, there por ejemplo, are con personas de 90 many años. youth that La went to entrevista different tomó 3 parts of horas y estaban Bhutan with cantando people y 90 years diciendo old. diferentes The interview took cuentas. 3 hours and they Otro were vinieron los singing and monos. Entonces, telling hay que stories. hacer una In pregunta another case, the hacer monkeys esto con los came. monos. Otra So you pregunta, otro have to mono. ask a Entonces question había muchos and cuentas y um, experiencias, put the pero monkeys, la gente son muy have the monkeys comprometidos porque ellos away and sabían then la continue with importancia your de este survey and trabajo. so on. But the people Y were very entonces committed creo because que think genera about the una importance energía of this bastante kind of interesante work. y It también generated tiene quite un valor tal interesting vez energy, intrínseco porque hay and it has an interacciones intrinsic value entre to personas it que tal vez because antes there are no interactions tendría la among posibilidad de people conocerles. who probably Gracias, didn't Sabina. Cierro con know una última uh, pregunta que nos or hacen would be llegar difficult to a know través in de la a web. different Una situation. pregunta bien We also have específica, an ¿no? online question, a very specific ¿Qué question. es lo que piensas acerca de la What do you posibilidad think de que estos about the indicadores possibility multidimensionales, for these que no son monetarios, multidimensional ¿no? En principio, porque no indicators that incluyen are el not ingreso en la mayoría de los monetary, casos, because in sí most cases incluyan el they don't ingreso? Es decir, include ¿qué income? ventajas What hay? if ¿O es income una buena were idea? included? ¿O es mejor tenerlos Would por that be an separado? advantage? Is it a good ¿Qué idea? Is podemos it better decir to have sobre that sobre information esa decisión? separated? Sí. En el caso de índice de bienestar, In the case muchos de of the ellos well-being incluyen index, ingreso, many of el them include OECD, Social income, Progress Index, etc. OECD, social Pero lo más progress importante y lo más include that. interesante, yo creo, es el But the most cruce important and entre el índice interesting de felicidad is y el to ingreso. cross Y para the nosotros fue un poco chocante happiness index que and 42% income. de las It personas was más pobres shocking to see tenían that felicidad. 42% of the Entonces, poorest y people también were 40 happy, pico de and los that más more ricos than no lo tenían. 40% Entonces, of the es richest interesante tener were la cruz, unhappy. pero cuando It's hay interesting 33 to indicadores, uno cross no this va a information. dominar But when you have el índice. 33 Entonces, el indicators, ingreso tiene un papel, pero no es muy fuerte. no Entonces, el doble single conteo index no es tan dominates difícil, everything. en Um, este caso. Entonces, yo and creo que es más importante double tener counting is algo not de so difficult in this case. So legitimidad en la sociedad. it's Y easier cualquier to have respuesta more que ellos quieran podemos usar. legitimacy in También a society veces es difícil by o their costoso knowing incluir that ingreso we en can la use all encuesta. their answers. And Entonces, sometimes en este it's caso, costly or no, pero difficult to creo include que income realmente hay un valor, in especialmente the ahora, survey. But en a tener los value, dos particularly now, y poder cruzar is los dos. to have both Porque la and be mayoría able de to gente cross piensa que si them. tengo más Because dinero, most people soy think más that if I have feliz. more money, Pero cierro I'm con happier. el caso de Gaza, But I close with the case of que Gaza. es Gaza in Japan. multidimensionalmente lo más pobre, It's pero the lo más poorest feliz porque tienen una comunidad muy multidimensionally, fuerte, but tienen they're the cultura happiest because muy they have a fuerte very con strong sus community, a very tradiciones. strong No hay, culture with their hasta ahora traditions. es 11 To días this andar a day, Lunana y un día andar a Laia. Entonces no hay you have to roads, no hay walk for 11 irlo. days to pero reach the sí place. hay un tipo de There are el no tejido de la sociedad que es roads muy, to muy reach fuerte. them, Y but es there is a interesante very saber strong los dos. Y social si solamente fabric. teníamos And ingreso it's very interesting to see this. como un punto We only de had partido de income bienestar, no podríamos as ver esta complejidad. the um, Muchas gracias, Sabina, por las decision point, respuestas. we wouldn't Hay see muchas this. preguntas, no podemos Thank you cubrirlas very much, todas. Sabine, for Yo quiero the agradecerte nuevamente answers. There are por haber many aceptado questions. We nuestra can't answer them invitación a all. dar esta I'd like to Kapuscinski thank you Lecture. again Muchas for gracias, Sabina, por having estar con nosotros accepted our esta tarde y muchas invitation gracias a todos for this ustedes por Kapuscinski haber asistido. lecture. Thank you very much, Sabine, and thank you very much to you all for having attended. Bueno, nada más quiero cerrar And I'd like to reiterando close el by agradecimiento al Programa de reiterating Naciones Unidas para our el thanks Desarrollo to y a the la Comisión Europea UNDP
and the por, European permitirnos Commission tener esta Kapuczynski to Lecture, la primera vez en allow América us Latina, to have this e Kapuczynski lecture a for the first time in continuar Latin America revisando los and recursos. invite A you propósito to de las continue Kapuczynski Lectures checking en la the web resources Deriva. we Muchas have gracias in nuevamente, the Sabina, y muchas gracias a Kapuczynski todos por estar aquí lectures. esta tarde. Thank you very much, Gracias. Sabina. Thank you very much to you all.